Buenos días, mis amados hermanos. Les saluda el doctor Adrián Ángel de la Universidad Teológica de Dayspring. Pueden comunicarse con nosotros el número que está en pantalla o el número del sitio web www.dduniversity.org. Continuamos con nuestra segunda parte del curso de Amar Teología, la doctrina del pecado. Estuvimos cubriendo la tercera dispensación, que es la dispensación del gobierno humano, ¿verdad? Conocida también como el pacto con Noé. Vimos que fracasaron en la tercera dispensación, dado a que el gobierno nos dispersa en la Torre de Babel. Dios les dispersa los idiomas, y estuvimos diciendo que eso en sí significa un castigo de parte de Dios, el hablar en lenguas. Entonces regresamos a lo que viene siendo nuestra demostración hacia Dios, de decirle: estoy dispuesto a regresar a un solo idioma. Cuarta dispensación, dispensación de la promesa. Dios da pie entonces aquí al pacto con Abraham, también conocido como el pacto eterno. Cuarta dispensación, dispensación de la promesa, también conocido como el pacto con Abraham. Este pacto nos dice que de la simiente de Abraham saldría toda una nación. Ahora, en este entonces tiene entrada por primera vez el gentil, después conocido cristiano, a la promesa. Por primera vez tenemos una inclusión aquí a lo que viene siendo la dispensación de la promesa. ¿Por qué? Porque Dios le está diciendo a Abraham: quien bendijera tu simiente será bendecido, quien maldijera tu simiente será maldecido. Bien, si Dios está diciendo: quien maldijere tu simiente será bendecido, quien bendiciera tu simiente será maldecido, obvio, está incluyendo a un grupo ajeno al que originalmente se está refiriendo. Muy bien, porque está diciendo: quien bendijere tu simiente será bendecido, quien maldiciera tu simiente será maldecido. Entonces está incluyendo a alguien más, ¿verdad? No solamente a quien se le está bendiciendo o a quien se le está maldiciendo. Esa es la entrada de la promesa del gentil. Ya tenemos aquí dos grupos incluidos: el judío, que es la nación de Israel, ¿ok? Que después se llama judío. Y también tenemos la entrada del gentil a esta promesa. Anoten este término por ahí, que es muy importante. A esto se le conoce como el pacto palestino. Este es el original pacto palestino. Muy bien. Conocido como el pacto eterno también. Fracasan en esta era. Ahora, se llama pacto palestino. Desafortunadamente los escatólogos de nuestra era han tergiversado todo el concepto de lo que viene siendo el pacto palestino. Me frustra a mí personalmente me frustra que la escatología, los escatólogos modernos no conocen literatura apocalíptica, ¿okay? No conocen el contexto bajo el cual fue escrita la literatura apocalíptica, y por lo mismo tergiversan totalmente lo que viene siendo los términos. ¿Okay? Piensan que pacto palestino es el pacto que Dios tiene allá con Ismael, y que Dios los bendice a los árabes, ¿okay? Pacto palestino es este que está aquí, se llama palestino por la zona, por el punto geográfico de donde Dios le da el pacto a Abraham. Muy bien, ese es el pacto palestino. ¿Fracasan en qué en esta era? Pues desde su mero líder, que viene siendo Abraham, fracasa en el hecho de que le falta la fe y va a producir Ismael. Isaac fracasa viviendo tan cerca de la tierra de Egipto como pueda vivir. El hecho de que él vivía tan cerca de Egipto como pudiese vivir es porque que le gustaban las riquezas, es porque él quería estar cerca de la influencia de los egipcios. Jacob fracasa en no creer en la promesa hecha a su madre cuando él nació, Génesis capítulo 25. ¿Ok? El pueblo de Israel en general fracasan en constante murmuración. Murmuran en contra de Dios. Y porque si ellos están murmurando, entonces Dios les trae diferentes esclavitudes, la esclavitud de Egipto, ¿okay? Y como ellos fracasan en llevar a cabo, creer en la promesa que Dios les estaba dando, Dios dice: bueno, ya la regaron, ya echaron a perder esta parte, ahora vamos a dar pie a la quinta dispensación, lo cual se conoce como la dispensación de la ley. Recuerden, ahora va a existir nuevos beneficios, nuevos privilegios, nuevas responsabilidades, nueva prohibición,
Muy bien, y también un nuevo líder. ¿Cuál sería el líder de la dispensación de la ley? Moisés, exactamente. Dios entrega la ley. Anoten esto por favor ahí en un ladito, qué es lo que viene significando la ley. La ley es una acta constitutiva o una constitución que determina nuestro estilo de vida. Eso quiero que lo tengan grabado en sus mentes. Lo he repetido múltiples veces en las clases y es importante que entiendan qué es lo que significa la ley. La ley que Dios le da al pueblo de Israel significa una constitución. ¿Qué es lo que es una constitución? Por ejemplo, aquí este país y todos los países tienen una constitución escrita. De acuerdo a esa constitución va a determinar cómo vives tu estilo de vida. Si tú sigues esa constitución, entonces tú eres un buen ciudadano. Si tú no sigues esa constitución, entonces tú eres un mal ciudadano. Dios le entrega la ley al pueblo de Israel. La ley tiene una durabilidad de casi 1500 años. Escuchen esto. Dura de Éxodo capítulo 19, versículo 3, hasta el día del Pentecostés. Wow. Desde que Dios entrega la ley hasta el día del Pentecostés tiene su durabilidad la dispensación de la ley. Entonces Dios entrega una constitución al pueblo de Israel. Dios les dice, aquí está este juego de instrucciones. Si tú sigues este juego de instrucciones, tú vas a ser bendecido. Dios le entrega al pueblo de Israel una constitución bajo la cual decir, si tú sigues estas leyes, tú vas a estar agradándome a mí. Y al agradarme, al complacerme, yo te voy a bendecir abundantemente. Muy bien, eso es lo que viene siendo la ley. Fracasa el pueblo de Israel, andan en el desierto, murmuran en contra de Dios, se meten en la idolatría, no saben seguir un solo gobierno, quieren múltiples dioses que adorar y Dios les trae juicios. Al final de esta dispensación la vuelven a regarla otra vez en el hecho de que rechazan la crucifixión de Jesucristo. Rechazan la vida de Jesucristo, donde se está ya casi por acabarse el periodo de la ley. No saben manejar la ley y lo convierten en un fariseísmo. El comportamiento farisaico del pueblo de Israel les hace a ellos cancelar los beneficios que Dios les estaba dando. Muy bien, entonces Dios, a través del comportamiento farisaico de ellos, Dios les trae juicios, los hace caer en cautiverios. ¿Cuáles cautiverios? Los hemos estudiado. Los gobiernos del norte, Babilonia. Los gobiernos del sur, Medo-Persa. Los gobiernos del centro, Asiria. Los gobiernos del este y del oeste, Roma, Grecia. Cae el pueblo de Israel en todos estos cautiverios conocido como el exilio. Les destruyen a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Dios dispersa al pueblo de Israel por todos lados. El hecho de que Dios les destruye su ciudad, escuchen esto detenidamente, les destruye su ciudad, y el hecho de que Dios dispersa a Israel por todo el mundo, arroja luz hacia la gran tribulación de nosotros. Arroja luz hacia la gran tribulación que va a vivir el gentil que se queda y no obedece. Entonces, Dios dice, bueno, ya echaron las cosas a perder, vamos a dar una nueva dispensación. Vamos a iniciar la dispensación que sigue después de la ley, que viene siendo la dispensación de la gracia. Ahora, termina en el día del Pentecostés. ¿Esta es la sexta, la gracia? Sí, ya voy a la sexta, exactamente, dispensación de la gracia. Muy bien, termina en el día del Pentecostés. No termina la quinta dispensación en la fecha de cuando nace Jesús, porque confundiría a las personas pensando que entonces Jesús es el nuevo líder de la nueva era, y no lo es. Jesús no puede ser un líder de una sola era. Jesús es el que domina, es la sombra cumplida, o sea, es la luz de la sombra, es el, si lo ves de tipo y antitipo, Él es el antitipo de la tipología de la sombra de las dispensaciones. Las dispensaciones vienen siendo sombras, Jesucristo viene siendo el cumplimiento. Así que Jesucristo no puede ser el líder de una de ellas. Jesús realmente encubre el mensaje general de todas las dispensaciones. ¿Hace sentido, verdad? Yes. Ok, entonces tenemos aquí un nuevo líder. ¿Quién será? Los voy a confundir un poco. ¿Ok? Ya está. Los voy a confundir un poco. Termina la quinta dispensación en el periodo, en el día del Pentecostés.
¿Ok? Anunciando la venida de quién. Ok. ¿Quién será el líder de la nueva, de la dispensación de la gracia? El Espíritu Santo. No. Juan, Por eso dije que te voy a confundir un poco. No, ya estaba. Juan. No puede ser Jesucristo. ¿No es Juan? No puede ¿No? ser Jesús, Antes de decirles quién es el líder de la dispensación, quiero que entiendan esto, ¿ok? El por qué hasta el día del Pentecostés, porque surge en su mente está esa pregunta, ¿por qué hasta el día del Pentecostés? Ok, ahí les va. Si el líder de la era del Antiguo Testamento es el Padre, si el líder de la era del Antiguo Testamento es el Padre, el líder de la era intertestamental, que es el ministerio terrenal de Jesús, intertestamental, ¿es Jesús, el Hijo? ¿Quién es el líder de la nueva era? El Espíritu Santo. Exactamente. Repito la pregunta una vez más. Si el líder, el que domina la era del Antiguo Testamento es el Padre, y quien domina la era intertestamental es el Hijo, entonces ¿quién es el líder de la era que estamos viviendo? Ok, ese es el que controla la era, las tres eras, pero no es el líder principal de la dispensación de la gracia. El líder de la dispensación de la gracia es el sacerdote, el sacerdocio. Pero como Jesús no se llevó el sacerdocio de esta tierra, sino lo dejó aquí. ¡Wow! ¿Quién es el líder de la dispensación de la gracia? Nosotros. Tú. Hasta se les enchina la piel diciendo, pero ¿cómo me puede confiar? ¿Verdad? Sí, somos los líderes de la dispensación de la gracia. Dirigida esta era por la iglesia. ¿En qué está fracasando la iglesia? ¿Cuál es su caída de la dispensación de la gracia? Anótenlo. Apostasía. Apostasía significa negación de la fe religiosa. Negar la fe religiosa. Termina la dispensación de la gracia en el arrebatamiento de la iglesia. Muy bien, cuando la iglesia será arrebatada, ahí termina la dispensación esta. Y ya sigue la séptima dispensación, dispensación del reino. No les puedo decir nada, nunca he estado ahí, todavía no sucede. ¿Ok? Quería explicar el dispensacionalismo para que conozcan ustedes cuáles son las caídas del hombre. El hombre se ha caído, Dios lo ha levantado, pero cada que lo levanta, pone nuevo líder, pone nuevas responsabilidades. ¿Negación de qué dijo que era la... Negación de la fe religiosa. Séptima. No. Es la caída de la gracia. En lo que el ser humano, en lo que nosotros como sacerdotes estamos fallando. En eso hemos fracasado en nuestra era. Apostasía, negación de la fe religiosa. ¿Por qué negación de la fe religiosa? ¿Qué es apostasía? Apostasía es toda esta fantochería que se está viviendo dentro de la iglesia, donde se predica toda esta pompa de emocionalismo, que tú eres la princesa de Jehová, y tú eres el rey del Altísimo, y tú eres creado a su imagen, y tú fuiste adoptado, y por lo tanto tú eres adoptado a una familia de realeza, y andan caminando así en las nubes todo el mundo en las iglesias. Están verdaderamente cancelando una obra redentora, donde Jesucristo vino a hacernos ver que eres pecador, lo admites, pero eres redimido, y ahora puedes entrar por misericordia a servirle a Él. Muy bien, entonces esa es parte de la apostasía. Toda esta pompa que se está viviendo dentro de la iglesia, todo este humo de emocionalismo que se está viviendo, de grande pompa y joyas y todo eso. Muy bien, en eso estamos fracasando en nuestra era. Punto de vista bíblico, página 4, continuamos con los puntos de vista de cómo se ha observado el pecado. El pecado es no alcanzar la meta, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. También vemos un término ahí en ese punto, página 4, número 1, donde dice errar al blanco. ¿Ok? Ahora, surge una pregunta que hemos tenido nosotros en nuestro subconsciente, que no la hemos sacado a la luz, pero vamos a sacarla a la luz el día de hoy. Errar al blanco, hemos estado escuchando de que debemos alcanzar nuestro blanco perfecto, que es Cristo, etcétera. Pero ahí va una pregunta, ya pensando desde un punto de vista agnóstico o ateo, o ya queriendo razonar las cosas con nuestra propia cognición, con nuestro propio conocimiento. Vamos a hacer la pregunta: ¿qué determina que mi blanco perfecto debe de ser la santidad y no estos pecados, lo cual me complacen tanto?
¿quién se atrevió a fijarme la norma? Pues sí, pero ya pensando desde un punto de vista agnóstico, o ya como por ejemplo, si no fuera yo cristiano, ¿ok? ¿Qué determina o quién determinó? ¿Por qué es de que me ponen el blanco perfecto? O sea, que mi blanco debe de ser esto y no esto y esto y esto y esto y esto que a mí me complace de acuerdo a mi carne, agasajar mi carne. El argumento está muy lógico, ¿verdad? Le damos razonamiento a la pregunta. ¿Por qué me vas a fijar una normatividad de vida cuando yo quiero vivir de acuerdo como se me da la gana? ¿Hace sentido la pregunta? La respuesta desmorona todo argumento. La respuesta a esto desmorona cualquier argumento que la persona pueda tener. Y la respuesta es, nada, te fijó la norma, nada más y nada menos que tu creador. Tú no te fijaste, tú no te creaste solo. Entendiendo su libre albedrío y los derechos y privilegios dentro de este libre albedrío. ¿Ok? Tu creador fue quien te creó, no te creaste solo. Te hubieses creado solo, entonces sí, haz como te plazca. Pero no te creaste solo. Número 2, el pecado es una transgresión. Transgresión también se conoce como infracción. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es una infracción de la ley. Entendamos esto de la ley, miren, de la transgresión aquí, conocida como la infracción de la ley. Muy bien. Cuando es deliberada, o sea, cuando es intencionada o preconcebida, que tú cometas alguna infracción, pensamos en puntos terrenales. Si nosotros somos infraccionados, ¿verdad? Te dan una infracción, el tránsito, por ejemplo. El momento que tú eres infraccionado, hasta que tú vas y te encargas de esa infracción, ¿verdad? ¿Verdad que estás en deuda? Sí. ¿Verdad que estás en deuda? ¿Estás endeudado? Sí. ¿Verdad que mientras estás endeudado, eres esclavo de quien estás endeudado? Sí. Es por eso que en la Biblia le llama esclavitud al pecado. Porque estás en un estado de deuda en ese momento. Ahora, solo puede existir infracción si existe ley. ¿Estás conmigo? Sí. Si hay ley, entonces se le puede llamar infracción. Ahí nos responde la pregunta, ¿qué de Adán hacia Moisés? Porque desde Moisés en adelante existió la ley. ¿Sí? Nos responde la pregunta, ¿qué sucedía con aquellos que cometían cualquier error, cualquier atrocidad entre Adán a Moisés? No se les podía inculpar, no se les podía tomar en cuenta su infracción, porque no había ley. El pecado es torcer aquello que es recto. Cuando algo se puede torcer, es porque antes fue recto. El pecado es torcer algo que antes fue recto. ¿Ok? David admitía su culpa. En este párrafo vemos que David admitió que él se había corrompido, que él había torcido su camino. Hasta que entendamos que sí nos hemos corrompido, ¿ok? Vas a poder admitir una redención completa. ¿Quieren una buena lección de lo que es el ser humano corromperse? ¿Quieren escuchar una buena conferencia de lo que es corromperse? En YouTube hay una que se llama La Santidad de Dios. La Santidad de Dios. La da la doctora, doctora Hilda Nájera. Entonces, ella da una buena conferencia sobre cómo nos hemos corrompido. Te puedes llenar de toda pompa, te puedes llenar de todo tipo de emocionalismo, ¿okay? Y te puedes llenar de todo tipo de justificaciones bajo el cual puedes seguir agasajando tu carne. Pero ella habla sobre cómo el ser humano se ha corrompido y lo da en referencia a la santidad de Dios. Una normatividad muy alta, ¿verdad? Entonces, en este párrafo vemos que el pecado es torcer. Nos hemos torcido. David admite su culpa. Él admite que se ha corrompido a sí mismo. 4. El pecado es rebelión contra Dios. Rebelión es el primer pecado cometido. Cuando leemos ahí 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 4 al 8, ¿sí lo ven? Cuando leemos eso y entendemos que Dios no se queda callado ante la rebelión. Dios nunca se ha quedado callado ante la rebelión. ¿Han visto ustedes estas personas que dividen las iglesias? Eso es rebelión, ¿verdad? Bueno, si se notan en sus vidas, se dan cuenta ustedes que tardan mucho tiempo para levantarse, ¿verdad? Y ven ustedes que casi sus ministerios no son prósperos. ¿Por qué?
porque lo que practicaban es la rebelión. Ahí leen ustedes 2 Tesalonicenses 2, 4 al 8. Dios nunca se ha quedado callado ante la rebelión. ¿Okay? El pecado es una deuda. ¿Okay? El pecado es una deuda. ¿Okay? No hay necesidad de acuerdo. ¿Okay? El pecado es una deuda. ¿Okay? Así como no pagar la deuda es pecado. Pero volteé al revés. Porque... El pecado es una deuda. Aquí, este párrafo está hablando sobre deber. Debéis. Dice que debíamos, también dice que debemos. Jesús vino a pagar la deuda. En un estudio soteriológico, ustedes tomaron el curso de soteriología, que es la doctrina de la salvación. En un estudio soteriológico aprenderíamos que Jesús vino a pagar la deuda al 100%. No existe tal cosa como un despliegue de pago, donde Jesús dice, pues yo pago 80%, pero que ellos paguen el 20%. O yo pago el 50% porque ellos sufran un poquito. Hace lógico, como por lo menos para que valoráramos, ¿verdad? Sí. Pero ¿por qué no puede ser de esa manera? En la soteriología aprendemos eso. No puede ser de esa manera por el valor de nuestra sangre y el valor de la sangre de Jesús, lo cual le llama preciosa. Este es el proceso de expiación y de propiciación. Muy bien. Ok, entonces Jesús viene y paga la deuda. Tu salvación es el recibo. Viene una persona y te cobra algo. Y tú dices, no, yo tengo mi recibo. Sacas tu recibo y se lo enseñas y estás libre de la deuda, ¿verdad? Porque traes un recibo donde fue pagado. Lo mismo con el enemigo. El enemigo viene, te inculpa de pecado, tú sacas tu recibo. ¿Qué dijimos que es la salvación? El recibo. Viene el enemigo, trata de inculparte de algo y tú sacas un recibo todo arrugado, todo roto y todo lleno de mole. ¿Ok? Estoy hablando de tu salvación, que es tu vida. Porque tu salvación, en otras palabras, le meneas tu salvación. En otras palabras, cómo esté tu salvación, tu vida, es el valor del recibo. Hagas un recibo todo arrugado, todo roto y todo lleno de salsa de pupusas, pues no. ¿Me entiendes? No se va a poder, porque entonces le estás demostrando tu recibo, tu salvación, tu vida, está todo manchado. Seguimos. El pecado es desobediencia. Vámonos para Deuteronomio capítulo 28, versículo 15 al 64. Vamos a ver qué es lo que es la desobediencia. Anoten por favor esto. La desobediencia es un espíritu en sí. Cuando vemos en Efesios el organigrama de la angelología, espíritus ministradores, ¿Desobediencia qué dijo? desobediencia es un espíritu en sí. La desobediencia es un espíritu. Cuando vemos en Efesios que te está hablando de principados, de huestes, de potestades, ¿verdad? Los dominios, y que te está hablando de todos los demonios. Cuando observas el organigrama de los espíritus ministradores, y les llamo espíritus ministradores porque no les puedes llamar ángeles ni demonios. ¿Okay? Eso en sí es un rango dentro de cada clasificación. ¿Ok? ¿Sí entendemos eso? La palabra ángel, también la palabra demonio, es una posición, es un rango dentro del organigrama. ¿Sí? Por eso no les puedes llamar demonios. Haces una liberación, sacas un demonio, y luego cuando lo sacas le llamas demonio, te va a decir, no, espérate, tengo 7,000 años trabajando para la posición, mira mi rango, y tú llamándome demonio, pues no. Respétame un poquito, ¿me entiendes? Entonces por eso les llamo espíritus ministradores. Cuando ves el organigrama de los espíritus ministradores, te das cuenta que uno de ellos es la desobediencia. La desobediencia es un espíritu. Dios ve muy fuertemente a la desobediencia. Estamos en Deuteronomio capítulo 28, ¿verdad? Versículo 15 en delante. Deuteronomio capítulo 28. Donde está el versículo 15 en delante, ¿qué es lo que dice como título ahí, Elmer? No lo tengo dicho, pero si no escuchas la voz de Jehová tu Dios. No, espérate. No, estoy en versículo 15 en delante. ¿Qué es lo que dice ahí como título grandote antes del versículo 15? No tengo. Bendiciones de la obediencia. No bendición, no. Son las maldiciones, ¿no? Bendiciones de la obediencia. Sí, bendiciones de la obediencia, pero hay otras versiones que dice consecuencias de la desobediencia. Consecuencia de la desobediencia. ¿Sí lo tiene usted ahí, pastor? Consecuencias de la desobediencia. Ahí les va. Solo por desobedecer, ahí les va. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cumplir
todos los mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en tu ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta, tu arteza de amasar, maldito tu fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrar, maldito en tu salir, y se va así hasta el versículo 64. Solo por la desobediencia. Está fuerte esto. El pecado es desobediencia. ¿Por qué Dios detesta tanto la desobediencia? Pongan la respuesta ya de una vez. Porque es un ataque en contra de su voluntad. Porque es un ataque en contra de su voluntad. Su voluntad garantiza paz, garantiza seguridad. ¿Ok? Por eso Dios ha hecho todo lo posible en tu vida, porque tú voluntariamente te despojes de tu propia voluntad. Dios nos ha arrinconado para despojarnos de nuestra propia voluntad, porque Él quiere implantar la voluntad suya en nosotros. A la escuela de Dallas le hacía esta pregunta y la voy a hacer aquí. Te va a caer como un balde de agua fría. ¿Cómo te va con tu voluntad? ¿Cómo te está yendo con tu propia voluntad? Mal. Muchos dicen, no, pues ya viéndolo desde el punto de vista, no me va muy bien, ¿verdad? Por eso Dios ha hecho todo lo posible por despojarnos de nuestra propia voluntad. Número 7, página 6. Exactamente. El pecado es desviarse de la exigencia de Dios. Estoy en punto número 7, página 6, mano arriba. Desviación, la palabra desviarse ahí, que el pecado es desviarse. Desviación significa cambio de la trayectoria original. O sea, te desvías. Nunca está diciendo que no vas a lograr tu meta, sino está diciendo que te desviaste de ella. Así que desviar es para luego unirte con el camino original después de haber rodeado por un tiempo. Vas a llegar a tu destino, ¿ok? Pero vas a dar una vueltota. Eso es lo que hace el pecado. El pecado es un desvío. El pecado es incredulidad. Mateo 17:17 dice que después de la caída a esta humanidad se le constituye una generación incrédula y perversa. Y estamos viviendo esa sociedad el día de hoy, porque vivimos una sociedad que pone en tela de juicio la palabra de Dios. Vivimos una sociedad que pone en tela de juicio la misma existencia de Dios. Salmos capítulo 53. Entonces incredulidad es no creer. ¿Okay? Y el pecado provoca esa misma, ¿cómo se dice? Ceguedad. Ceguera, perdón. Gracias, pastor. Gracias. Ceguera, gracias. Me chispotea el castellano de vez en cuando, ustedes saben eso. Poco más con sequedad. El pecado es impiedad. Anoten la definición de lo que es impiedad. Falta de fe religiosa. Falta de fe religiosa. Cuando leemos ahí a 1 Timoteo capítulo 1 versículo 9, nos damos cuenta que la ley es dada para los impíos, para que corrijamos nuestro camino. Muy bien, la ley no pudo haber venido para el justo, porque pues no la necesitaría. Muy bien, el pecado es iniquidad. Página 6, punto número 10. Quiero que anoten lo que es iniquidad. Iniquidad es injusticia o gran maldad en la manera de obrar. Injusticia o gran maldad en la manera de obrar. Dios define muy claramente lo que son las iniquidades. ¿O una gran maldad de qué? En el modo de obrar. Dios define con el dedo apunta muy claramente lo que viene siendo las iniquidades. Ahora, quiero explicarles esto como comercial aquí en un lado. Ustedes saben, manejamos la escuela de consejería, tenemos todos los cursos psicosomáticos y dentro de ese programa se enseñan algunas filosofías, se enseñan parte de toda la psicología, etc. Entonces, una de las ramas de la filosofía se llama la ética. La ética nos dice que es preservación de su propia especie. Que cuando no llevas a cabo la preservación de tu propia especie, entonces estás viviendo la iniquidad. Por ejemplo, tú entras en un elevador, está un niño de 3 años ahí parado, y están las puertas por cerrarse. ¿Qué vas a hacer? Detener la puerta o agarrar al niño o hacer algo. Si no haces eso, la filosofía lo denomina, dentro de la ética, como cometer una iniquidad. ¿Ok? La ética su definición es la protección de su propia especie. Tú vas manejando en la calle
y vas manejando, y todos los carros van manejando así como si fuera Gavirio en Fort Worth, ¿ok? Entonces, Monterrey. ¿así manejas allá? No lo dudo, pero te para el Sí. tránsito. Entonces, de repente paras en un alto porque va un ancianito cruzando y tú tienes dos opciones. O me paro y me bajo y le ayudo, o me lo llevo y manejo como todos los demás. ¿Ok? Que se quite. El hecho de que tú paras y le ayudas es preservación de tu especie. Si no lo haces, cometes la iniquidad. Esa es la filosofía. Pero se queda corta la filosofía. Dios lo denomina, ahí lo tenemos en ese párrafo: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Fuerte. Dios lo denomina la iniquidad muy claramente. Página 7. Dios no puede ser considerado como el autor del pecado. ¿Ok? Tarea. Tercer párrafo, el último párrafo de esa página. Culpar a Dios por el pecado sería blasfemar en contra del carácter de Dios. Esa es una de tus respuestas para tu tarea. Culpar a Dios por el pecado sería blasfemar en contra del carácter de Dios. Dios no puede ser considerado como el autor del pecado. Él es santo. No hay ninguna injusticia en él. Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta al hombre. Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Dios odia el pecado. Por lo tanto, sería una blasfemia decir que Dios es el autor del pecado. Iría en contra, contrastaría las escrituras. Muy bien. Existe una cita bíblica donde mejor se define el carácter de Dios. Ya que estamos hablando ahí de la palabra carácter, culpar a Dios por el pecado sería blasfemar en contra del carácter de Dios. Y eso es Salmos capítulo 100, versículos 5. Amados hermanos, les saluda el doctor Adrián Nájera, Universidad Teológica Dayspring. Finalizamos nuestra segunda parte. Después estaremos regresando para nuestra tercera parte para continuar aquí con el curso de Amarteología. Pueden comunicarse con nosotros al teléfono que está en pantalla o también el sitio web o mandarnos un correo electrónico a info@dtuniversity.org. Regresamos en unos minutitos.